Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de la asignatura Monitorización de sistemas fotovoltaicos. La correcta calibración de las células de referencia, las que se usan para medir la irradiancia en las plantas solares, es fundamental para una correcta monitorización. El procedimiento en cuestión es muy técnico y laborioso y de carácter eminentemente práctico. Explicar todo el proceso de forma textual es complicado, así que he decidido realizar un vídeo. Lo ideal sería, en realidad, hacer el procedimiento in situ, delante de vosotros, en el laboratorio, pero las limitaciones propias de este máster no presencial imposibilitan esa opción. Como ya todos sabéis, fijadas unas condiciones de irradiancia, digamos 1000 vatios por metro cuadrado, y de temperatura, digamos 25 grados Celsius, el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico queda caracterizado por su curva tensión-corriente, también conocida como curva IV, donde para cada valor de tensión se nos da el valor de corriente que le corresponde. Un parámetro importante de la célula fotovoltaica es su corriente de cortocircuito, que gráficamente se puede obtener como el punto de corte de la curva IV con el eje de ordenadas. En este caso tenemos que la corriente de cortocircuito es exactamente de 5 amperios. Si en lugar de haber medido a 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados Celsius hubiéramos medido a otra irradiancia, digamos a 800 vatios por metro cuadrado, obtenemos una curva IV distinta. En este caso, la corriente de cortocircuito correspondiente a la nueva curva es algo menor. Si volvemos a medir, esta vez a 600 vatios por metro cuadrado, obtenemos otra curva IV distinta. Y de nuevo la corriente de cortocircuito es menor. Como podéis ver, la corriente de cortocircuito parece disminuir de forma proporcional a la irradiancia. A menor irradiancia, menor corriente de cortocircuito. Para poder determinar la irradiancia a partir de la lectura de la corriente de cortocircuito, será necesario saber exactamente cuál es la pendiente de esa recta que vemos en pantalla. Al procedimiento que se usa para calcular dicha pendiente se le llama calibración de la célula de referencia. Para estimar el valor de corriente de cortocircuito de una célula fotovoltaica bajo unas condiciones de irradiancia determinadas, lo que tenemos que hacer es poner la célula en el estado de corriente de cortocircuito. Para ello, lo que hay que conseguir es que la tensión entre los terminales de la célula fotovoltaica valga exactamente cero, que eso corresponde a la corriente de cortocircuito. Para conseguirlo, simplemente habría que cortocircuitar los terminales de la célula fotovoltaica y medir la corriente que circula por la célula en esa situación. O sea, cuántos amperios están circulando por la célula cuando la tensión entre sus terminales vale exactamente cero. En la práctica, esto se consigue intercalando entre los terminales de la célula fotovoltaica una resistencia de un valor muy bajo, digamos 0,01 ohm. Ahora bien, sabemos que la corriente que circula por la célula fotovoltaica es, por la ley de Ohm, proporcional a la caída de tensión que hay en la resistencia shunt, que podemos medir con la ayuda de un voltímetro. Conectar una resistencia de un valor muy bajo a los terminales de una célula fotovoltaica equivale a resolver el sistema de ecuaciones cuya representación gráfica os muestro en la figura. Por un lado está la ecuación de la célula fotovoltaica, o sea, su curva IV, esta de aquí. Y por otro lado está la ecuación de la resistencia, o sea, esta recta de aquí. El punto de corte de ambas curvas es la solución del sistema de ecuaciones, o sea, este punto de aquí, que es el estado del sistema en ese momento. Recordad que lo que queremos hacer es estimar la corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica, que se corresponde con este punto de aquí, que no es el punto en el que ahora mismo está el sistema. Sin embargo, si os fijáis, el valor de corriente de este punto y de este punto es prácticamente el mismo, de manera que medir la corriente en este punto es una buena manera de estimar la corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica. El procedimiento que tenemos que realizar para hacer la calibración de la célula es el siguiente. Por un lado, cogemos
la célula fotovoltaica con su resistencia shunt, como hemos hablado antes, y medimos la tensión que cae en los terminales del shunt. Por otro lado, cogemos un piranómetro, que sirve para medir irradiancia, y lo ponemos en el mismo plano que la célula calibrada. Aquí tenemos dos señales que tenemos que medir. Esas dos señales se meten en un data logger, en un voltímetro de 2 canales, ¿no? De manera que a intervalos regulares de tiempo almacenamos lo que viene por el canal 1 y lo que viene por el canal 2 en la memoria interna del data logger. Una vez que tenemos todo el equipo preparado, lo que tenemos que empezar es a registrar pares de valores con nuestro data logger. Por un lado, almacenamos la corriente de cortocircuito en distintos instantes de tiempo, y por el otro, almacenamos para cada uno de esos instantes de tiempo la salida del piranómetro en vatios por metro cuadrado, que nos da una estimación de la irradiancia en cada uno de esos instantes. Como podéis ver, lo que obtenemos no es una recta perfecta, sino una nube de puntos, debido a que para un mismo valor de irradiancia es posible distintos valores de salida de la célula calibrada, distintos valores de corriente de cortocircuito, porque no es la irradiancia el único factor que afecta a la corriente de cortocircuito de una célula calibrada, sino que también hay otros factores, como por ejemplo la temperatura, o por ejemplo las variaciones en el espectro, o también variaciones en el ángulo de incidencia. Todo eso hace que para un mismo valor de irradiancia puedan darse distintos valores de corriente de cortocircuito de la célula. Entonces, para conseguir la recta de calibración o constante de calibración, lo que tenemos que hacer es hacer una regresión lineal con la nube de puntos que hemos obtenido. Para que la regresión lineal salga bastante fiable, lo que tenemos que hacer, o lo que se nos recomienda, es eliminar todos los puntos de la nube de puntos que estén por debajo de un umbral de radiación, de un umbral de irradiancia. Se nos dice que lo más conveniente es tomar ese umbral como 700 vatios por metro cuadrado, de manera que no tendremos en cuenta ninguno de estos puntos por debajo de 700 vatios por metro cuadrado para hacer la regresión lineal. Realmente lo que necesitamos es calcular la pendiente de una recta que pasa por toda esa nube de puntos y por el origen. O sea, lo que estamos buscando es la ganancia en una ecuación de la forma G igual a M por ISC más 0, porque la ordenada en el origen es 0. Bueno, y con esto terminamos el vídeo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar en los foros o en las sesiones de Adobe Connect que tendremos a lo largo de esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima.